Muy bien. Entonces, ya estamos todos como para iniciar el tema. Buenos días, doctora. Doctora, ¿empezamos con la revisión o con el caso clínico? Con la revisión, Ya, doctora. Ahorita lo porque, proyecto. bien, Un minuto, un favorcito. la idea de empezar con la revisión es porque es más fácil el momento de tener el caso clínico y tener, digamos, conocimiento de qué cosa podía estar afectado en lo que conversemos, ¿no? Sobre el caso clínico. Bueno, ¿tienes algún problema con iniciar la Creo, exposición? creo que no carga, doctora. No lo puedo compartir. O ahí se puede ver, está cargando, creo. Creo que mi internet está muy lento, doctora. A ver, un momento, no. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. En esta oportunidad hablaremos lo que es el sangrado uterino anormal, que pueda ser agudo, crónico o intermenstrual. Primero tenemos que tener en cuenta cuánto es en condiciones normales las mujeres van a menstruar, ¿no? Y cuántos días. Dentro de los días promedio está entre 28 días más menos 7 días. Y dentro de las cantidades está entre 50 a 80 mililitros de sangre, no debe excederse. Es importante tener en cuenta cuál es el volumen con que se va a producir este sangrado, con qué regularidad se va a producir y la temporalidad. Este va a estar presente durante la mayor parte en los últimos meses, ¿no? Es un sangrado del cuerpo uterino que es anormal en las mujeres. Dentro de lo que es la incidencia, el sangrado uterino anormal agudo se va a distinguir como un episodio de sangrado abundante que es de gravedad suficiente para requerir una intervención inmediata para lograr prevenir una mayor pérdida de sangre.
mientras que un sangrado intermenstrual es el sangrado que va a ocurrir entre menstruaciones claramente definidas como cíclicas y predecibles, ¿no? Que va a comprender la ocurrencia de estos episodios aleatorios, así como lo que se van a manifestar predeciblemente al mismo tiempo en cada ciclo. Tenemos una incidencia. Esta incidencia va a afectar entre el 10 al 30% de las mujeres, pero esto en una edad reproductiva. Al 50% de las mujeres que se presentan en la premenopausia, también van a haber factores que van a influir sobre la incidencia, como la edad y la etapa reproductiva. Es menos frecuente en niñas prepúberes y en las mujeres posmenopáusicas. Dentro de estas hay una importante división con lo que se le conoce como el grupo PALM. Esto viene de los sufijos P de pólipos, A de adenomiosis, L de leiomiomas, y lo que es la M es lo que indica la malignidad e hiperplasias de las patologías que se van a presentar. Dentro de lo que son los pólipos, encontramos a lo que pertenece en la categoría P. Se incluyen aquí los pólipos endometriales y los endocervicales, ¿no? Estos van a ser proliferaciones focales de lo que es el endometrio, que está constituido por cantidades de variables de lo que son las glándulas, de su estroma y de los vasos sanguíneos, ¿no? Estas van a ser de diferentes tamaños, pueden ser múltiples o únicos, pueden ser pediculados o sésiles. Dentro de lo que es el componente glandular que van a tener, tienen un desorden estructural que puede ser atrófico o funcional y va a depender sobre todo de la edad de la paciente. Puede presentar metaplasia, hiperplasia con o sin atipia y sobre todo es más infrecuente lo que es el carcinoma, ¿no? El estroma tiene más componentes fibrosos y vasos sanguíneos más gruesos que el endometrio que está circundando. El origen o la etiología de esta patología es multifactorial y hay diversos postulados, como puede ser alteraciones en los receptores de estrógenos y progesterona. También puede haber una inhibición de lo que es la apoptosis, ¿no? Dentro de lo que encontramos en la prevalencia, en la población en general se presenta entre 10 al 15%, ¿no? En las pacientes infértiles se da entre un 6 a un 11% y en las pacientes pre o posmenopáusicas entre 20 a 30%. Los pólipos con hiperplasia atípica o carcinoma se da entre un 0.5 a un 4%. Frecuentemente se encuentran estas pacientes asintomáticas y se diagnostican incidentalmente, ¿no? Los síntomas van a variar. Puede haber una hemorragia uterina normal, hemorragia menstrual abundante, una hemorragia intermenstrual, así como un sangrado postcoital y una infertilidad. Es importante también tener en cuenta todas estas patologías, ¿no? Y los síntomas que van a presentar cada patología. Dentro de lo que son los factores de riesgo, tenemos que tener en cuenta sobre todo lo que es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, la obesidad, teniendo en cuenta el IMC corporal, la edad, si es mayor a 40 años y el pico de esta se da entre los 40 y 50 años, el estado menopáusico, así como también la terapia hormonal que esta va a requerir. Dentro de los pólipos, la mayoría de estos pólipos son de tipo benignos. No se sabe cómo es el mecanismo general de esta, pero se dice que puede ser causa de una forma indirecta en la que se alivian los síntomas luego de la polipectomía, ¿no? La mayoría tienden a persistir cuando no son tratados, aunque algunos tienden a una regresión espontánea, ¿no?
La FIGO los va a clasificar como ausentes o presentes definidos por ecografía o por una histeroscopía. Un ultrasonido transvaginal se va a considerar la primera línea para lo que es el diagnóstico, que puede completarse con una histerosonografía o una histeroscopía. Dentro de lo que es para el diagnóstico, es útil el uso de lo que es la ultrasonografía transvaginal. En premenopáusica se realiza 10 días antes del ciclo por el riesgo de lo que son los falsos resultados. Aquí vamos a encontrar que hay un engrosamiento endometrial inespecífico. Es una masa focal hipercogénica que puede ser redonda o alargada. Hay otros métodos de utilidad también que se pueden utilizar para lo que es el diagnóstico, como la histeroscopía o una biopsia, ¿no? Pero esta biopsia va a presentar una menor sensibilidad al momento del diagnóstico. Dentro de lo que son las medidas de tratamiento, esto se realiza siempre y cuando la paciente es sintomática o si presenta molestias por esta, ¿no? Ahí es donde se produce la extracción de los pólipos. También se puede hacer ante la interferencia cuando hay interferencias con la fertilidad. La extracción del pólipo aumenta la tasa de embarazo en un 43 a un 80%. Es conservador no invasivo en pólipos sin riesgo de malignidad, menores de 10.7 milímetros. Se observa una regresión espontánea en 12 meses, ¿no? Es quirúrgico mediante una histeroscopía quirúrgica. Ahora, dentro de lo que son la categoría A, encontramos la adenomiosis. Esta va a ser frecuente en mujeres multíparas que se encuentran entre 40 a 50 años. Dentro de los signos y síntomas que va a presentar va a ser un dolor tipo cólico, van a ser sangrados anormales, va a haber dispareunia y un dolor pélvico, ¿no? Sobre todo durante el periodo premenstrual. Dentro de lo que son las medidas diagnóstico para esto, se realiza a través de la pared del miometrio anterior o posterior, que es la parte más gruesa. Va a haber una heterogeneidad en lo que es la textura del miometrio, va a haber quistes en miometrio que va a ser hipoecoicos, van a ser proyecciones estriadas desde el endometrio hasta lo que es el miometrio. Va a haber eco endometrial mal definido, va a haber un útero globalmente mucho más agrandado, va a haber una múltiple vascularización y difusa con el color, ¿no? Dentro de lo que es el tratamiento, se tiene que realizar un manejo hormonal, donde se tiene que utilizar estrógenos, progestina, que va a ser un efecto dualizador en los focos endometriales, ¿no? Se puede utilizar solo progestina. Si no se mejora, se puede utilizar lo que es el levonorgestrel, lo que se conoce como Mirena, o bien se realiza una histerectomía. Ahora, dentro de los leiomiomas, estas son una ulceración del endometrio o una ectasia venosa que va a ser producida mecánicamente por lo que son los miomas. Dentro de las causas hay una mutación somática de una célula de lo que es el músculo liso y la posterior expansión clonal de estas células, ¿no? Va a haber una desregulación de distintos factores angiogénicos de crecimiento celular, de remodelación tisular, así como proinflamatorias y alteraciones locales en lo que es la coagulación. Dentro de estas encontramos una subclasificación. El primero va a presentar o va a estar ausente uno o más miomas detectados por una ecografía. El otro puede ser un submucoso y no submucoso. Y el otro puede ser una clasificación en los 8 subgrupos mucosos o las cero uterinas, ¿no? Aquí encontramos una tabla donde nos especifica
la subclasificación de estos leiomiomas. Dentro de lo que son los submucosos, esto va a depender de lo que son el grado de penetración de estas, ¿no? Aquí encontramos los submucosos, que encontramos en la categoría 0, 1 y 2. En el 0 está pedunculado, intercavitario. En el 1 es menor al 50% intramural. En el 2 es mayor e igual al 50% intramural. Dentro de los otros encontramos las categorías 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la categoría 3 está en contacto con el endometrio 100% intramural. En el 4 es intramural. En el 5 es subseroso mayor e igual al 50% intramural. En el 6 es subseroso menor al 50% intramural. En el 7 es subseroso pedunculado. Y el 8 es específico, ¿no? Por ejemplo, un cervical, un cervical o un parasitario, ¿no? Esto quiere decir que ya va a pasar completamente todas las capas del útero. Se tiene que tener en cuenta que hay leiomiomas híbridos que van a afectar el endometrio y la serosa, ¿no? Hay dos números. Por un acuerdo, el primero se refiere a una relación con el endometrio, mientras que el segundo se refiere a lo que son las relaciones, sobre todo con lo que son la capa de la serosa de esta, ¿no? La submucosa y la subserosa, cada uno con menos de la mitad de diámetro en lo que son las cavidades endometriales y peritoneales. Dentro de la parte clínica, el 30 al 40% de estas pacientes van a ser asintomáticas, va a haber una hiperamenorrea y sangrados intermenstruales. Se va a subclasificar en la categoría 0 y 1, son de resección quirúrgica. El dolor va a ser abdominal y va a haber síntomas de compresión, ¿no? Hay diferencias entre la clasificación 1 y 2. 1 es por medio de lo que es la histeroscopía, que es donde se da el ángulo más estrecho y va a haber una recesión quirúrgica, y el otro es el ángulo amplio no ópero. Es una subclasificación 2, pero aquí no requiere cirugía, ¿no? Ahora, para lo que es la medida del tratamiento, según lo que es la planificación familiar y sobre todo el querer, el deseo gestacional, ¿no?, de la paciente, ya que estos van a afectar la fertilidad de ellas. Entonces, se puede realizar una histerectomía, una miomectomía, o puede hacerse análogos de la hormona gonadotropina coriónica, las embolizaciones arteriales uterinas, y esto siempre y cuando también desea conservar la fertilidad de ella, ¿no? Aquí se va a relacionar la miomectomía con lo que es un aumento de la hormona, de la FSH y la hormona luteinizante, con la posterior inhibición de esta. Ahora, para lo que son el grado de malignidad, las hiperplasias de este endometrio con o sin atipias, y los tumores malignos epiteliales y los mesenquimatosos del cuerpo del cuello uterino son causas infrecuentes de estas, ¿no? En este grupo de pacientes de edad reproductiva, el sistema PALM-COIN, que después voy a explicar, no fue diseñado para reemplazar estas clasificaciones que son vigentes por la FIGO y por la Organización Mundial de la Salud. Motivo por el cual, si en la evaluación de un paciente por estas patologías se descubre alguna de estas lesiones, se debe clasificar y sobre todo estadificar y tratar según los estándares vigentes que se tiene que tener en cuenta. En el otro punto encontramos lo que es la hiperplasia endometrial simple, que puede ser, bueno, la hiperplasia endometrial que puede ser simple o compleja. Dentro de estas encontramos la proliferación anormal de lo que es el estroma y las glándulas endometriales evidentes, que se va a realizar a través de un estudio histológico. La hiperplasia simple va a constituir la forma menos significativa de lo que es esta alteración, y la hiperplasia compleja va a representar la forma más significativa de esta patología. Es importante diferenciar entre una hiperplasia de crecimiento endometrial normal.
Dentro de estos tenemos que tener en cuenta que su incidencia está en un 5% de las pacientes con lo que son las hemorragias postmenopáusicas que van a presentar una hiperplasia endometrial, ¿no? Dentro de los factores genéticos no hay un patrón genético. Dentro de lo que es la edad predominante es entre la edad fértil tardía y la edad entre la menopausia temprana. También hay de etiologías desconocidas, pero se sabe que los factores de riesgo encontramos la estimulación de estrógenos no compensadas del útero y la anovulación, así como también la obesidad, la nuliparidad, la diabetes y el síndrome de ovario poliquístico y la administración de tamoxifenos, ¿no? Ahora, dentro de lo que son la clínica y los diagnósticos diferenciales, las pacientes van a ser asintomáticas, van a presentar una hemorragia intermenstrual, una menorragia o hemorragia posmenopáusica, ¿no? Los trastornos asociados a estos encontramos los pólipos endometriales, las metaplasias escamosas, los carcinomas endometriales. Y dentro de los diagnósticos diferenciales podemos encontrar aquí lo que son las hiperplasias endometriales complejas, los adenocarcinomas endometriales, los pólipos endometriales y los carcinomas endocervicales. Hay estudios y valoraciones para esto, ¿no? Dentro de lo que es el examen de laboratorio, ninguna prueba nos manifiesta esta, pero sí las técnicas de imagen como una ecografía, pero no van a sustituir en lo que es el estudio histológico. Las pruebas específicas para esta se realiza a través de una citología o una biopsia endometrial o una histeroscopía o un legrado. Para lo que son los procedimientos de diagnóstico, encontramos básicamente lo que es la biopsia endometrial. Para los hallazgos anatomopatológicos, se tiene que tener en cuenta si es una hiperplasia simple o una hiperplasia compleja, con o sin atipias, ¿no? La clasificación de esta hiperplasia endometrial hay diferentes tipos de hiperplasia. Por ejemplo, la hiperplasia simple sin atipia, la progresión al cáncer es en 1%, la hiperplasia compleja sin atipia es un 3% de progresión a cáncer, mientras que la hiperplasia simple con atipia es un 8%. Se tiene que tener más en cuenta lo que es la hiperplasia compleja, pero con atipias, que nos puede llegar a un 29 a un 30%, para la producción, para la formación de cáncer. Dentro del manejo y el tratamiento tenemos que tener ciertas medidas generales y específicas. Dentro de las generales encontramos la valoración y el diagnóstico temprano de esta patología, y de las medidas específicas encontramos la hiperplasia simple y la hiperplasia compleja. En la hiperplasia simple, el tratamiento médico es a través de progestágenos. Si es adecuado, se usa también la dilatación y el legrado, solos o combinados con lo que son los progestágenos. Mientras que en la hiperplasia compleja va a haber, si hay un deseo gestacional, hay altas cargas de progestágenos. Si no hay un deseo gestacional, se realiza lo que es la histerosalpingoforectomía, ¿no? Ahora, dentro de lo que son las coagulopatías, la categoría C, encontramos las coagulopatías, que es un término que va a englobar todos los trastornos sistémicos de lo que es la hemostasia, ¿no? Se tiene que tener en cuenta que el 30% de las mujeres con sangrado menstrual abundantes tienen un trastorno sistémico de lo que es la hemostasia. Dentro de estas coagulopatías podemos encontrar la enfermedad de von Willebrand. Esta patología va a tener efectos en lo que es la coagulación, que van a terminar en lo que es la menorragia, y se puede subdividir en una disfunción de lo que es la adherencia plaquetaria o los defectos de la estabilización de este coágulo, ¿no? Ambos van a disminuir el número de plaquetas, va a haber defectos en lo que son las características o la cantidad del von Willebrand.
las alteraciones en los receptores plaquetarios y los inhibidores sobre todo de estos tromboxanos. Ahora, se tiene que tener en cuenta que todo paciente con hemorragia menstrual abundante se debe interrogar para lo que son las coagulopatías bajo ciertas condiciones. Primero, que el sangrado menstrual sea abundante desde lo que es la menarquia, así como los otros parámetros, por ejemplo, como una hemorragia posparto, un sangrado con procedimiento de cirugía o dental, o dos o más de los siguientes puntos, como puede ser una equimosis o una epistaxis 1 o 2 veces al mes, sangrados frecuentes de encías, antecedentes familiares de Audio, Katherine. No sé si yo no escucho por mi internet o no están ¿Me escuchando escucha, todos. doctora? Ahorita recién, pero no, bueno, no sé si es toda Oh, el auditorio o solamente soy yo, no sé. Una diapositiva anterior, doctora, se empezó. Luis, Sí, doctora, una diapositiva antes se le fue el audio. por ahí se quedó, ¿no? ahí. Sí, a ver, empieza Sí, por ahí, ¿no? Disculpe, doctora. Bueno, dentro de lo que son las coagulopatías, todo paciente con hemorragia menstrual abundante se debe interrogar para lo que son las coagulopatías bajo las siguientes condiciones, ¿no? Si hay un sangrado menstrual abundante de lo que es la menarquia, o también se tiene que tener el otro punto, como son las hemorragias posparto o el sangrado con procedimiento de cirugía, o puede ser dental. Dos o más de los siguientes, como puede ser una equimosis o una epistaxis 1 a 2 veces al mes, un sangrado frecuente de encías, o también se tiene que tener en cuenta los que son los antecedentes familiares con síntomas de sangrado. Se tiene que saber que si en caso de ser positivo, se tiene que realizar una prueba diagnóstico de esta patología. Esta es una enfermedad hereditaria que se produce por la disminución o ausencia del factor von Willebrand. Este factor es una glucoproteína que tiene como función promover la adhesión plaquetaria a la pared del vaso y su agregación, ¿no? Este es el encargado de transportar e impedir que se degrade el factor 8. Ahora, se van a realizar pruebas específicas que van a incluir, por ejemplo, en la enfermedad de tipo 1, donde va a haber una deficiencia cuantitativa parcial del factor. El tipo 2 va a haber una deficiencia cualitativa de este factor. El tipo 3 va a haber una deficiencia de este factor prácticamente completa, ¿no? Mientras que el otro parámetro ya es un parámetro normal de esta. Ahora, dentro de lo que son los síndromes de ovario, qué raro, creo que se me fue una diapositiva. El síndrome de ovario poliquístico se tiene que tener aquí en cuenta lo que es la hormona antimulleriana, que va a estar alta, la resistencia a la insulina, los ovarios poliquísticos, la hipoplasia mamaria o uterina, la obesidad, acantosis nigricans, esterilidad anovulatoria, el hirsutismo, que va a ser un exceso de vello, la alopecia, así como también del acné, ¿no? Estas alteraciones hormonales
como la testosterona elevada, la hormona luteinizante elevada, la relación entre la LH y la FSH elevada, o los andrógenos que se encuentran elevados, ¿no? Dentro de la parte clínica tenemos que tener en cuenta que va a haber ciclos menstruales irregulares, va a haber oligomenorrea con baches amenorreicos, va a haber metrorragias ocasionadas que van a ser intensas. Se suele presentar desde la menarquia, porque las pacientes no presentan un síndrome premenstrual y sobre todo es responsable de lo que es la esterilidad, ¿no? Va a afectar la fecundidad. Dentro de lo que es la parte clínica, aquí encontramos lo que es el hiperandrogenismo. Aquí va a haber hirsutismo, va a haber acné y va a haber alopecia. Dentro de lo que es el hirsutismo es el desarrollo excesivo de lo que es el vello por el patrón androgénico. Solo se da en áreas de la piel sensibles a lo que son los andrógenos, como el labio superior, el mentón, las patillas, el tórax o la línea alba de lo que es el tercio inferior del abdomen. Y también es importante conocer los criterios de Rotterdam, ¿no? Si va a haber óligo o anovulación, si esta alteración menstrual consiste en la presencia de ciclos de más de 35 días o si hay una ausencia de esta regla durante más de 3 meses. El hiperandrogenismo clínico o bioquímico, que va a ser la presencia de una concentración de lo que son los andrógenos excesivamente elevados, ¿no? En sangre, que se le conoce como hiperandrogenismo bioquímico, esto va a provocar los signos clínicos habituales como son el hirsutismo o el acné. Dentro de lo que son el ovario poliquístico, los ovarios de aspecto poliquístico se van a caracterizar por presentar 12 o más folículos de más de 9 milímetros, lo que comúnmente se denomina como ovario en collar de perlas. Un volumen ovárico de más de 10 milímetros también está indicado en este síndrome. Eso sería todo, doctora. Gracias. Bien, ya. Pasamos al caso clínico, doctora. Sí, por favor, vamos Sí, un momentito. a ver el siguiente, que viene a ser la remisión del caso clínico. Cuando quieras, ¿ah? Sí, estoy compartiendo. Que cargue un ratito. Ya vamos a hacer la presentación del caso clínico, en lo cual vamos a ver una revisión de un sangrado uterino normal en mujeres no gestantes, ¿no? Aquí vamos a ver el historial clínico que se le ha hecho a la paciente, como vamos a ver que esta llega por un sangrado menstrual abundante con coágulos y dismenorrea intensa, ¿no? En datos de filiación vamos a ver femenino de 43 años, de Otalvo, Quito, y bueno, desde hace 10 años reside en Quito, ¿no? Instrucción superior, ingeniera comercial, estado civil soltera, grupo sanguíneo O positivo, con RH positivo. Historia de transfusiones previas no refiere a alergias no conocidas. Entre los antecedentes patológicos personales nos refiere los quirúrgicos, rinoplastías de 20 años y una miomectomía hace 8 años, ¿no? De entre los antecedentes familiares, madre con hipertensión arterial, abuela materna con leucemia y tía materna con cáncer de mama. Entre los antecedentes gineco-obstétricos, vemos, ¿no? Una menarquia de 14 años, fecha última de menstruación, el 10-11 del 2016. Vamos a ver sus ciclos menstruales, son regulares cada 30 días, duración de 8, flujo abundante con coágulos. Utiliza alrededor de 4 toallas nocturnas diarias, dismenorrea moderada. En el último Papa Nicolau que vemos hace 2 años,
con resultados normales, ¿no? No ha tenido gestaciones, cero partos, cero abortos, y no tiene el uso de métodos anticonceptivos. Dentro de los hábitos del paciente vamos a ver, ¿no?, que se alimenta 5 veces al día, dieta balanceada, miccional 3 veces al día, defecatorio 1 vez al día, no consumo de alcohol, no consumo de tabaco, ¿no? Dentro de la enfermedad actual vamos a ver que esta paciente va a referir, ¿no?, que aproximadamente hace 3 meses antes del ingreso presentaba sangrado menstrual con coágulos que se acompañaba de una dismenorrea moderada. Además, refiere que ha presentado anemia que ha sido compensada en varias ocasiones con hierro intravenoso. No ha requerido transfusiones sanguíneas, ¿no? En el examen físico vamos a ver, ¿no?, una tensión de 120/70, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 20 respiros por minuto y un peso de 54 kilogramos. Paciente consciente, ¿no?, orientada en espacio y persona, pupilas isocóricas, normorreactivas a la luz y acomodación. Tenemos una piel aquí pálida, pulmones, murmullo vesícula conservados, no ruidos sobreañadidos, corazón, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos no galopantes, al abdomen, suave, depresible, no dolorosa la palpación, ruidos hidroaéreos presentes, en la región genital, inguinogenital. Vamos a ver, ¿no?, que no hay presencia de sangrados en esta región en el momento del examen físico. Al tacto vaginal vamos a ver, ¿no?, útero anteverso flexión, que está aumentada de tamaño aproximadamente por 3. Extremidades sin edema, pulsos distantes presentes, ¿no? Hasta aquí, un pequeño resumen de la paciente. Vamos a ver, ¿no?, que tiene una miomectomía hace 8 años, está activo flujo abundante de coágulos, dismenorrea, anemia y un útero agrandado, ¿no? Por lo cual se le va a solicitar estudios de laboratorio eh, hemáticos. Vamos a ver, ¿no?, que se encuentra dentro de los valores normales, tanto el hierro sérico como la transferrina, por su anemia que tenía. La ferritina también dentro de los normales. No hay, no hay estado gestacional, ¿no? Beta-HCG con iniciativa negativa, glucosa, urea, creatinina, todo dentro de lo normal. Eh, Problemas de coagulación tampoco, porque todo está dentro de lo normal, ¿no? TTP, TPI, el INR, están dentro de los valores normales. Por lo cual se sugiere un estudio de imagen en la cual se da el informe, ¿no?, que vamos a ver un útero anteverso. Va a estar agrandado y lobulado. Dentro de los diámetros vamos a ver una longitudinal de 15.3, transverso de 15.5 centímetros, antero-posterior de 8.6 centímetros y paredes engrosadas y fibrosas. Además se observa miomas intramurales, los mayores de 10 centímetros en la pared lateral izquierda. Estas van a tener una degeneración grasa de 6.5 a 4.9 centímetros hacia la pared lateral derecha, ¿no?, y 4.1 centímetro en la pared posterior del cuerpo uterino. Tiene varios miomas. Estos miomas se desplazan y comprimen el endometrio, ¿no? A nivel del endometrio es difícil la valoración y se ve un espesor de 7.8 milímetros. El cervix, vamos a ver que es longitudinal normal, el canal endocervical uniforme, escasos quistes mucoides, el mayor de 7.4 milímetros, ¿no? Ovario tanto derecho como izquierdo de forma y tamaño normal. Aquí se plantea una probabilidad diagnóstica, ¿no?, debido a los exámenes que se le hizo y al curso que esta cruza, el sangrado prolongado, la edad fértil que esta paciente presenta. Vamos a decir que estamos, ¿no?, frente a un caso de miomatosis uterina, ¿no?, en el cual se le hizo el tratamiento, ¿no? Pero el tratamiento de elección generalmente es cuando la paridad ya está satisfecha, ¿no? Se le recomienda una histerectomía, ¿no? Y en la imagen se observa, ¿no?, el útero que se sacó con los miomas que se observan. Y entonces se mandó a histopatología y
el informe, ¿no? Vamos a ver macroscópico. Va a haber un útero deformado, un peso de 2.900 gramos, cuyas medidas son de 17 por 16 por 11 centímetros. El cervix de 4 por 2.5. Tenemos que está cubierto por mucosa exocervical blanquecina, el orificio cervical externo, transversal de 0.4 centímetros, al corte del canal del endocervical, permeable, comunica con cavidades uterinas, desplaza lateralizado de 7 por 2 centímetros, cubierto por endometrio delgado de 2 milímetros. En el miometrio, 14 formaciones nodulares arremolinadas bien delimitadas que miden, ¿no?, de 0.912 por 10 centímetros. A nivel del cervix vamos a ver un epitelio escamoso cantósico, el estroma con leve infiltración inflamatoria linfocitaria, endomiometrio y nódulo. Endometrio exhibe glándulas endometriales tubulares sin atipia. Los nódulos, miometrio constituido por una proliferación concéntrica de fibras musculares lisas, en la cual en esta histopatología nos menciona el diagnóstico de cervicitis crónica leve, endometrio proliferativo, leiomiomas y leiomiomas convencionales en el miometrio, ¿no? Y bueno, eso sería el caso, doctora. Bueno, está bien. Dentro de lo que estamos viendo, esta nueva nomenclatura, que es una variante, ¿no?, a las terminologías que se usaban en relación a la cuantificación y a la presentación de los sangrados. Esta terminología se ha basado, pues, en un consenso que hizo la, la federación, ¿no? La Federación de Ginecología y Obstetricia, ¿no? ¿Qué tenía que ver para poder cuantificar, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, eh, de lo que podría ser un componente estructural y lo otro que podría ser en relación a casos que no son estructurales, ¿no? Que tienen que ver con lo último que ha su compañera mencionado, las coagulopatías, trastornos anovulatorios, ¿no? Aquello que es más que todo funcional. Entonces, ahí es donde viene la terminología de PAN, ¿no? Que es pólipos, la adenomiosis, leiomiomas que pueden ser, ¿no?, submucosos, intramurales, subserosos, lo que viene a ser la malignidad relacionada a la hiperplasia. Entonces, ahí viene el acrónimo de PAN. Y la otra, eso tiene que ver con estructuras, con formas, ¿no? El pólipo, por ejemplo, la adenomiosis, que es a nivel de la interfase miometrio-endometrio, los leimiomas, que son, pues, crecimientos anormales, la degeneración de esta hiperplasia, ¿no? Y luego viene lo otro que es Cohen, ¿no? Que tiene que ver con trastornos de la coagulación, disfunción ovárica, lo que tiene que ver con respuesta endometrial, ¿no? Y hay también actividad, digamos, o patología considerada, ¿no?, de tipo iatrogénico, ¿no? Por algún uso de alguna medicación, alguna hormona que va a propiciar el sangrado. Y una, digamos, una otra clasificación que tiene que ver con la última letra, ¿no?, de no clasificadas, ¿no?
Son pues cuestiones que son consideradas raras, ¿no? Y que, digamos, no hay forma de clasificarla en algún lugar definido. Y que pues muchas veces se van a encontrar ya como una pieza anatómica, ¿no? Cuando quiere manejarse de alguna manera. Y esa es la razón y el uso eh, dado por un consenso que se hizo en la FIBO en el año 2017. Entonces, eso es para uniformizar criterios, ¿no? Mm, nosotros estamos viendo ahora, esto corresponde a la parte ginecológica de la especialidad. Entonces, eh, este consenso, pues, fue, eh, digamos, para uniformizar los criterios y utilizamos y seguimos en algunas oportunidades utilizando términos, ¿no? Como amenorragia o eh, metrorragia, hipermenorrea, hipomenorrea, menometrorragia, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, que muchas veces no nos dicen mucho y engloba, digamos, una gran parte, una gran área. Entonces, ahora se ha considerado tal cual nosotros tenemos el término de la práctica, ¿no? Que se llama sangrado uterino, ¿no? Anormal. Y en las siglas sería SUA, pero en lo que viene a ser lo que nosotros queremos unificar es qué es lo que vemos con más frecuencia. Qué cosa es lo que, digamos, eh, preguntamos nosotros a nuestro paciente, ¿no? O sea, eh, es un sangrado irregular, cómo lo interpretamos. Entonces, hay una serie de cosas que tenemos que poder emplear con nuestra paciente y preguntar para tener más definido el concepto. Después, eh, básicamente, cuando viene la mujer a consultar por sangrado, es porque no es primera vez. Puede ser que acuda por una primera vez por lo raro, pero usualmente se acostumbra a tener sangrados, ¿no? De tal manera que el volumen a veces deriva en lo que ya mencionaron, en una parte de lo que es eh, eh, las, eh, los problemas derivados del sangrado, que es la anemia, ¿no? Como tenemos que ver ahora en el caso clínico. Luis, ¿algo? ¿Querías mencionar algo? Carrizo. Sí, doctora. ¿Algo querías mencionar? No, doctora. Ah, ok. Bueno, entonces hay también otras formas de considerar estas alteraciones en lo que es la terminología, ¿no? Del COIN. Em, bueno, eso era algo para mencionar, ¿no? En relación a la terminología que se recomienda, ¿no? El sangrado uterino anormal, eh,
alteraciones en la regularidad, en la frecuencia, el volumen, ¿no? Y en la duración del sangrado. Entonces, eso es con relación a la forma de poder clasificar y poder definir con diagnóstico. Ahora, el tratamiento, dentro de los que se mencionan para las hemorragias, pues primero es médico, ¿no? Dependiendo de qué cosa es lo que la paciente presenta o de dónde viene la alteración, una vez que hemos hecho ya la definición y el estudio, eh, tratar de determinar, hemos dicho de que eh, la edad es importante, la edad en que se presenta, si es edad reproductiva, si es en la perimenopausia o en la posmenopausia. Entonces, para poder considerar que sea una patología maligna o premaligna, ¿no? Em, Previamente, para nosotros poder tener un diagnóstico, ¿no? Muchas veces decimos la pieza es lo que vale. En todo caso, ¿de dónde viene el sangrado? Si es una coagulopatía, si es un trastorno hormonal debido a la edad, ¿no? Debe tener, pues, debe hacerse en aquellas mujeres que lo están padeciendo, pues una biopsia de endometrio, ¿no? Eh, Debemos ver, pues, qué cosa es lo que podía estar condicionando este problema para descartar que sea una coagulopatía, problema de coagulopatía, puede ser un problema de una hiperplasia, pues, que puede también tener una conducta solamente hormonal por hiperestimulación o poder ser a consecuencia de un problema mayor que puede ser un cáncer, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que nosotros encontremos, vamos a poder darle la solución al problema de nuestro paciente. Y hay problemas de tipo médico, también causantes de los sangrados, también determinar una buena historia clínica, básicamente, ¿no? Y luego determinar qué manejo vamos a darle, porque primero es tratamiento médico, ¿no? Buscando el origen del sangrado uterino anormal. Y una vez dado esto, ver si damos tratamiento que puede ser no hormonal, tratamiento hormonal, puede ser eh, otro tipo de medicaciones que se utilizan para eh, digamos, manejo muchas veces de cuadros de infertilidad, ¿no? Que son complementarios, o en los casos de mujeres que tienen algún tipo de patología, ¿no? En el que se tiene que utilizar drogas que van a inhibir la producción de esta hormona. Entonces, dicho esto, ¿no? A manera de resumen, tenemos que determinar ahora qué es lo que está ocurriendo. Y ya hemos visto a nuestros pacientes, ¿no? Es una paciente eh, que tiene 43 años y con una sintomatología clara. Entonces, eh, a ver, a ver, Bautista.
¿Está Bautista? Catherine. Sí, doctora. Sí, en relación al tema, hemos visto una paciente que tiene 43 años. ¿Qué te ha llamado la atención? La edad, doctora. Ya. Mm, Aparte de la edad, también se tiene que ver. Me dices la edad, ¿no? ¿Qué más? Ella no está en edad perimenopáusica. O sea, no es una premenopáusica todavía. Podría estar, pero habría que investigar más. ¿Algo más? Creo que no, doctora. Bueno, vamos a ir avanzando. Héctor, Sí, doctora. lo mismo, aparte de lo que Catherine dice, yo pregunté qué es lo que le ha llamado la atención con relación a nuestra paciente. Ella me dice que la edad. Bueno, el hecho de que la el sangrado, su sangrado menstrual abundante, ¿no? Asociado a dolor también, o sea, la disminorrea. Ujú. Tu sangrado abundante y dolor, ¿no es cierto? Pero a ti, ¿qué te parece? ¿Por qué podría tener eh, tanto sangrado y dolor? Bueno, podríamos vernos las causas, como mencionó la compañera, el PAN, un pólipo, ¿no? Un leiomioma, alguna neoplasia, o alguna malignidad también, Ya, o algo funcional, ¿no? claro. Si nosotros nos acordamos de lo que ocurre ¿cuál es el mecanismo para el sangrado menstrual? ¿No? ¿Qué es lo que hay más en las chicas jóvenes? Sangrado abundante y dolor y la edad, ¿no es cierto? A ver, Lisette. Sí, doctora, buenos días. Bueno, Sí, podríamos buenos días. considerar el que sean ciclos irregulares, pero en este caso, bueno, en el caso que han presentado, los ciclos eran regulares de 30 días y 8 días. Menciona que eran 8 días de sangrado cuando en realidad debería ser aproximadamente de 3 a 4 días. Ya por ahí también se está indicando de que hay abundante sangrado. Lo que yo también consideraría es el antecedente de haber tenido una miomectomía hace 8 años. Eso también sería importante para considerar, ¿no? Que sí, obviamente lo han considerado en el caso, pero eso ya me estaría de repente indicando que esa paciente está predispuesta a generar esos miomas. Claro, claro. Muchas veces, acuérdense que tiene 43 y hace 8 años, ¿no? ¿Qué edad A los tenía? 35, ¿no? A los 35 35. años, ¿no? Se Entonces, le hizo la miomectomía, pero es probable que ya lo haya tenido a los 32, 33 de repente, ¿no? sí, el crecimiento no es tan rápido, pero sí, pues, si ya le está dando molestias o
algo tenemos que ver allí. Y el Cuando que se no haya presenta, tenido hijos también podría influir en eso, doctora. más que todo, muchas veces, pero no sabemos, ¿no? No sabemos. El hecho es que con 35 años ya podría, para que se haya operado, tiene que haber tenido alguna molestia, ¿no? Y dependiendo de la ubicación también es importante. Bueno, ese es un antecedente importante. Importante porque no viene de ahora, ¿no? La paciente ya tiene que haber estado muy, muy fastidiada con esta molestia de sangrado. Acuérdense que, si bien es cierto, no le han hecho transfusión, sí ha tenido anemia y le han dado suplementos eh, de hierro, ¿no? Entonces ya había alguna alteración en su calidad de vida de la paciente. Ahora, sobre el hecho de que no ha tenido familia, probablemente no necesariamente puede haber sido esa la causa, ¿no? Porque, ¿recuerdas el caso clínico? Lo que mencionó sobre la histero, sobre le habían puesto unas imágenes, ¿no? Las imágenes de los ovarios que estaban dentro de ambos, dentro de lo normal. Bien, el antecedente es importante, ¿no? A ver, Lucero, ¿está Lucero? Mm. Albeniz, Sí, doctora. igualmente, con relación a nuestro caso. Bueno, como menciona que hace 8 años tuvo un problema, un procedimiento, entonces este nuevo evento se podría hacer como una recurrencia, ¿no?, del proceso anterior. Y justo el mismo caso, bueno, los compañeros se pusieron, ¿no?, que si antes hizo una miomectomía, pues ahora era una histerectomía, ¿no? Porque probablemente el problema sea mayor, ¿no? Estaban hablando sobre si es que el que no haya tenido hijos sea un problema. En realidad, bueno, creo que no sé si escuché bien, pero era un factor de riesgo, creo, para alguna de las empresas que no tiene el paciente, pero bueno, igual se podría considerar. Y el otro sería, saber si es que no tuvo hijos porque no quiso o porque no pudo tener hijos. No sé, se me viene pensar eso también. ¿Y qué más? Bueno, de forma general, pues eso sería otro. Bueno, lo más probable es que no haya tenido pareja, ¿no? O si ha tenido pareja, pues para 43 años he esperado demasiado para querer tener familia. Probablemente dentro de los 35 años, por ahí o alrededor, eh, probablemente haya tenido algún deseo por ahí y le hicieron la miomectomía. Pero en 8 años vemos que ese útero era bastante grande, ¿no? Era bastante grande, 3 veces su tamaño. Y esto quedándome corta en cuanto a considerar digamos,
la persona que ha realizado el examen clínico, ¿no? Entonces, con ese tamaño uterino, digamos, podemos pensar ese. A ver, ¿qué dice Rosario? Sí, doctora, buenos días. Bueno, o sea, a mí, al igual que mis compañeros, lo que más me había llamado la atención era el antecedente que presentaba, ¿no?, la paciente de la miometría, y considerar también, yo también estaba llevando el evento, ¿no?, de los sangrados que manifiesta como quizás un evento nuevo, ¿no?, para poder determinar. Pensé quizás que podría deberse a alguna patología ginecológica, no sé cómo mioma, pero no lo tengo muy claro. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, como le decía, doctora, que dentro del caso que se había presentado, Sí, lo que a mí también me llamó la atención fue el antecedente de la paciente, bueno, en primera la edad, y de ahí lo que mencionaban de la miometría, que se le había realizado hace 8 años. Entonces, quizás el evento del sangrado que manifestaban ahora como evento actual, yo pensé que podía ser un evento, algo repetitivo en la paciente, pero bueno, de ahí sería descartar, ¿no?, con lo que era la clasificación que mencionaban los compañeros durante la exposición. es que te dije que retires, pues no te había entendido lo último. ¿Qué es lo que se relaciona o no se correlaciona con lo que es la nomenclatura? ¿Mm? Yo pienso que se puede relacionar, doctora, y de ahí poder determinar, en base a los patrones de sangrado que puedan presentarse, y en un estudio bueno, en el estudio que se le pueda realizar a la paciente. Claro. Aquí lo que tenemos que ver que es una paciente que ya tiene los 43 años, ¿no es cierto? Y que ha venido con episodios de sangrados abundantes y con coágulos, ¿no? Podría ser que ha esperado mucho tiempo la paciente en decidirse, o de repente ese ha sido un episodio agudo que la paciente eh, ha presentado y por eso ha acudido a que la evalúen. Cuando la han evaluado han visto que hay pues sangrados, eh, eh, si bien es cierto, cuando lo han examinado no ha tenido sangrado, pero ella refería pues sangrados abundantes. Entonces, lo que no me acuerdo bien, Luis, si es que la hemoglobina estaba normal en esa oportunidad. Y estaba dentro de lo normal, doctor. ¿Cómo? Estaba dentro de lo normal. ¿Cuánto tenía? ¿Recuerdas? 11, creo, 11 punto y algo. Entonces era pues Estaba controlada ya anteriormente tenía anemia y estaba controlada con sulfato ferroso bioral. claro, pero 11 es un límite inferior, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, de hecho, pues sí ha tenido este problema. Ahora, ¿y el dolor? ¿Quién me puede dar una respuesta que podría ser considerada responsable? ¿Por qué tendría que tener dolor?
Jocelyn, Sí, doctora. En cuanto al dolor, podría ser porque ya el tumor puede haber crecido, ¿no? Y eso puede estarle ocasionando dolor. O porque puede tal ser, vez no solo tiene uno, sino puede tener varios. Y eso también puede estar causando el dolor. Con lo mismo que el sangrado, ¿no? claro. Ella llega por sangrado abundante con coágulos más dismenorrea, ¿no? ¿Qué hace el útero para eliminar el sangrado? O la sangre producto de la descamación normal del endometrio. ¿Recuerdan ustedes qué hacen? Mm. El útero cuando ya pasó por sus dos cambios eh, de las fases menstruales y se va a presentar la deprivación hormonal para que venga el sangrado, lo que hace el útero es tener movimiento para eliminar el contenido. Por eso es la dismenorrea. ¿Qué toman frecuentemente cuando hay dolor menstrual? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién de las? Toma naproxeno, doctora, o AINES en general. ¿Qué más? Está bien, esa es una forma de manejo, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa más? Esa medicación que hay para los cólicos menstruales. ¿Qué es un cólico? Se le dan los antiespasmódicos, ¿no? Para que disminuya el espasmo, la contracción, el dolor. Entonces, muchas veces en estos casos de úteros que tienen muchos miomas, eh, sin ser el caso de esta paciente, ¿no? El útero no puede controlarse, no puede contraerse en forma adecuada y no hay una cohibición esta zona de descamación. Y lo que va a ocurrir allí es que, como se mueve y no puede, ¿no? Va a haber dolor. Aparte, el tamaño también es una de las razones por las cuales está aumentado el- la misma molestia, el sangrado, porque el área es mucho mayor. Al ser más grande, el área de, de- de zona a desprender es mayor. ¿No ve que se va estirando, se va hipertrofiando toda la parte interna también? Cristina, Sí, doctora, buenos días. ¿cómo estás? Entonces, digamos, con todo lo que hemos comentado, ¿no? La paciente refería que tenía un, eh, un sangrado, un sangrado abundante, ¿no? Y con coágulos cuantificables probablemente, que te hace pensar a ti, ya le habían hecho una miomectomía. ¿Cuál Mm, podría ser el siguiente paso? bueno, en este caso,
puede que los miomas hayan vuelto a aparecer, ¿no? Ah, doctora, Sí, dime. en caso de sangrado uterino normal, bueno, yo recuerdo que el doctor nos mencionó que siempre se hacía una biopsia. Claro. Claro, pero solo cuando está cuando está sangrando, ¿no? Pero en este caso creo que la paciente vino ya cuando había parado el sangrado. Claro, el caso clínico menciona durante la evaluación que no hay sangrado. En ese caso no se podría hacer la biopsia, ¿no, doctora? No, sí se puede. Sí se puede. Justamente se hace a veces cuando la paciente está sangrando como una manera de reducir el sangrado. Pero para el caso de estudio hay que hacer eh, un raspado, un legrado biópsico, ¿no? Entonces, eh, cuando ya no hay forma de solucionar esto, digamos, pasamos a la siguiente etapa, que viene a ser el tratamiento quirúrgico. Lo más probable es que hayan tratado o la paciente en el momento en que hace 8 años que le hicieron la miomectomía, probablemente era el que más fastidiaba o el que estaba más, digamos, externo, en este caso, subseroso o seroso, ¿no? Ustedes han hecho la clase, la teoría de que tiene que ver con trastornos estructurales del útero. A ver, voy a mirar un poquito, voy a mirar a ver si la veo. ¿Qué han hecho en teoría? Todavía no, doctora. Todavía no lo han tenido. A ver, estamos en... Lo deberíamos tener, pero lo programaron, lo reprogramaron. Ya. Eso lo van a ver con la doctora Muñante. Pero del útero... Todavía más adelante lo van a tener. Pero bueno, el hecho es que si nosotros vemos el útero como una imagen eh, en una visión, ¿cómo les puedo decir? Antero-posterior, ¿no? Y hacemos un corte, vamos a ver que dentro del útero, el útero tiene un espesor, la musculatura del útero, ¿no? Un espesor que es el miometrio y está cubierto por una serosa que cubre todo el peritoneo, ¿no? Y en la parte interna hay un canal que se comunica con el orificio cervical interno y el externo, a través del cual va a fluir la sangre, producto de la descamación de lo que es producto de la menstruación. Entonces, hay movimientos que son eh, eh, de tal manera que hacen de atrás hacia adelante, que van haciendo como facilitando, ¿no? La expulsión, y van a haber cambios hormonales también que van a afectar lo que es el orificio cervical, lo van a hacer permeable, no como para que, digamos, podamos introducir eh, una legra en un momento de sangrado, y si es un nulípara, con menos posibilidad. Por eso es que
va a depender la edad, ¿no? La edad para saber qué es lo que vamos a hacer. En mujeres que ya han tenido hijos y que presentan este tipo de patología, es probable que el orificio cervical esté mucho más accesible a poder evaluar y tomar una muestra. Pero hay instrumental apropiado como para hacer una biopsia de endometrio, ¿no? Es una especie de un histerómetro que tiene una parte, es una pinza hueca, que tiene en la punta, es una, el instrumental que va a entrar al útero tiene que ser punta Roma, ¿no? Punta Roma, y en la parte superior es curvito, ¿no? En la parte superior tiene una especie, como si tuviera una parte aserrada, ¿no? De tal manera que cuando uno introduce la legra puede tomar muestra, porque esa parte aserrada como que limpia y de esa manera se toma se llama cureta de Novak, ¿no? Que se utiliza para hacer el aspirado o la limpieza, y se va a sacar en forma radiada para tomar muestras de los 4 cuadrantes. Pero cuando es, digamos, como manera de tratamiento por un sangrado intenso, digamos, se utilizan, pues, una cureta delgada, una cureta que puede ser para ayudar a disminuir el sangrado. Eso es como una manera, un paliativo, digamos, ¿no? Pero, la idea de hacer el corte al útero era para decirles que puede crecer, ¿no? Un mioma hacia la parte serosa, ¿no? Como decir, le sale un chinchón al útero. Y dentro de la génesis puede estar en la parte intramural, ¿no? O ir hacia la cavidad mucosa, o sea, hacer un mioma submucoso. Los miomas submucosos son los que van a dar mayor problema, mayor sangrado. ¿Por qué? Porque están, pues, en el área digamos, de donde se produce la descamación, y va a ser tortuosa la cavidad endouterina. Entonces, eso, al tener una dificultad del útero para poder contraerse, va a producir dolor. Más todavía, si los miomas son de diferentes tipos, ¿no? Los intramurales y los subserosos y los submucosos, digamos, son los que producen la deformación de la cavidad del útero, y los submucosos la deformación de la cavidad endouterina. Entonces, son causa muchas veces de esterilidad. Yo me imagino que la paciente, cuando se ha hecho, le han hecho la miomectomía, no dicen cuánto les han sacado, porque el riesgo es mayor mientras más operaciones hayan hecho en lo que es la superficie del útero, ¿no? Ahora, con todo esto, la idea es que ustedes vayan mentalmente agrupando lo que son esta clasificación de el Palm Coin, ¿no? Ahora, para hacer, no recuerdo, ¿ha sido miomectomía abierta o ha sido histeroscopía, Luis? Abierta, doctora.
abierta, ¿no? Ya. Entonces, probablemente haya sido a nivel subseroso o intramural, ¿no? Porque la vía de abordaje de los submucosos es pues por las histeroscopías, ¿no? Eh, si son muchos, puede ser más difícil maniobrar ahí dentro, pero si es uno o dos, puede hacerse por vía histeroscopio, ¿no? Si no, el tratamiento, eh, más que todo, digamos, va a depender la vía de abordaje, ¿no? La vía de abordaje va a depender de la edad, del grado de deseo que pueda tener de tener familia y, o sea, la maternidad básicamente, ¿no? Que puede hacer que la mujer postergue. Eh, en nuestro caso, me imagino que no ha tenido pareja, o si la ha tenido, pues ya más vale la salud, ¿no? Y lo demás, pues ya vamos a tener que asumir que más daño se va a ocasionar teniendo esos pérdidas tan abundantes, ¿no? Y el dolor que le provocaba. También eh, la vía de abordaje, en este caso de la paciente, probablemente como ha mencionado Luis, de la miomectomía anterior, debe haber sido abierta, o sea, una laparotomía, y el subsiguiente episodio que el tratamiento mejor para ella, ¿no? Por el tamaño 3 veces más que ponen allí en la evaluación física de ingreso de la paciente. Este estudio y la forma de diagnóstico, pues, es básica, ¿no? Complementar con el examen de imágenes. ¿Podrías ponerlo, Luis? Sí, doctora. A ver. ¿Se logra ver, doctora? La de imágenes, ¿La ecografía? sí, ahí está. ¿Lo puedes acercar un poquito? Ahí se ve enormemente el útero totalmente deformado, que pareciera que está en toda la cavidad abdominal. El útero, ¿lo ven? Ahí está. Así es, así es. Varios miomas y todos grandes, enormemente. Ahí se ven 1, 2, como 3, hasta más pequeños en la parte inferior. Ya. Entonces, ahora sí, la imagen de la cirugía. Ahí está. Este útero que normalmente pues debe tener unos 8, 9 centímetros, ¿no? Totalmente deformado, enorme, no se ve ni... Y tiene, ustedes ven en la parte como si fuera las 12, allí hay un mioma subseroso, como un cachito.
ese, justamente donde estaba señalando ese de ahí. Eso está pegado en la superficie de lo que es el útero, ¿no? Y al tener poca movilidad ese útero, e intentar en forma natural el organismo de eliminar el contenido, pues va a producir dolor, ¿no? Y la distensión también por tamaño útero. Ahora, otra de las cosas, ¿qué más le ha llamado la atención de la paciente? A ver, ¿estaba autista? Bautista, ¿cómo se llama Bautista? A ver. ¿Daniel Bautista está ahí o no? Lucero. Lucero. Parece que tiene Doctora, problemas con su audio. sí, creo que Lucero tiene problemas con su audio. Con su audio. Ya. Bueno. A ver. ¿Qué más le puede haber llamado la atención a ustedes? A ver. Es una paciente, dice, mujer de 43 años. ¿Cuánto pesaba la paciente? ¿Qué factores de riesgo hay para este tipo de patologías? Doctora, buenos días. ¿Me escuchas? Soy Lucero. A ver, Lucero, dime. Sí, lo que pasa es que he estado teniendo problemas con mi audio. Desde la primera vez que me llamó, escribí en el chat, pero no he podido solucionarlo. Ahorita he entrado desde mi celular. A su pregunta, otro de los factores, bueno, en realidad es una paciente de 54 años, ¿no? Perdón, de No, 54 43. kilos. De 54 Ah, kilos, como refirió en el peso, pero no está tampoco, o sea, no es una paciente que está en obesidad. Otra cosa también, lo que más me llamó la atención es lo de la miomectomía. miomectomía. Ajá. Ajá. Em, Pues, bueno, pues porque tuvo pues anteriormente tal vez leishmaniosas y eso ha ido creciendo con el tiempo. Mi pregunta era, acá justo tenía una pregunta, ¿por qué a los pacientes no se les realizó de frente una histerectomía si es que había el riesgo de que pueda volver a crecer, ¿no? Como sucede en el caso. Claro, habíamos estado comentando de que la paciente, al momento de llegar a que la vean al hospital, tiene 43 años y ella refería una miomectomía hace más o menos 8 años. Sacamos en cuenta que tenía 35. Entonces, muchas decisiones se toman en función de las expectativas que tengan, y en este caso sobre la maternidad. Yo asumo de que si han hecho la miomectomía, y le pregunté a Luis si es que esta era una laparotomía, la que habían hecho en la intervención anterior, porque se puede ser también laparoscópica, ¿no? Entonces, aquí deben haber visto o deben haber
tenido en cuenta que tenía 35 años. Entonces, estamos viendo aquí, pues, que es una paciente, en el momento de que le hacen la primera intervención, tenía 35 años, ¿no? Ahora, probablemente los otros miomas no eran muy grandes o atendiendo a ese detalle, ¿no? Muy importante y muy propio también de querer tener familia. Pero son 8 años los que han pasado y en 8 años ese útero ha crecido y deformado de una manera, pues, enorme, ¿no? Y producido en el ínterin una serie de cambios, molestias propias de las pérdidas, ¿no? De las pérdidas menstruales abundantes que, como ya mencionó, ha llevado a que le hagan, pues, tratamiento con ferritina para mejorar su estado de hemoglobina. Entonces, Lucero, la razón puede ser, pues, muy propia de la edad. 35 años, esperar quizás por allí poder tener familia, que, pues, no se debe dejar de lado esa expectativa de la paciente. Pero, presumo yo de que se ha ausentado la paciente, ¿no? O sea, la decisión ha sido un poco tardía, que ha afectado la salud de la paciente, su calidad de vida con estas pérdidas tan abundantes. Sabemos, pues, que de 5 a 7 días debe ser el periodo menstrual, hasta 8 días, ¿no? Con un volumen que es entre 50 y 80 centímetros cúbicos lo que se debe perder. Pero la paciente llega con un sangrado abundante y la presencia de coágulos, ¿no? Además dolor. Entonces, estamos viendo, ¿no? Que si es que hay eh, esta predisposición, ¿no? Porque es de tipo hormonal, a tener o ser formadoras de tumoraciones, lo principal siempre es una visita frecuente, sino dependiendo de la molestia. Puede ser cada 6 meses, puede ser anual, ¿no? Pero han pasado 8 años, 8 años de la intervención y la paciente, pues en ese lapso se ha deteriorado. Según esta imagen que vemos de un útero tan enorme, estamos viendo que la paciente con 54 kilos de peso, ¿no? Y ese útero ha pesado, creo, 2,9 kilos. Ujú. Entonces, estamos viendo allí que esta pacientita, pues, no tiene ni 52 kilos, ¿no? Y todo el gran peso que llevaba encima es, y como por ahí alguien mencionó el tamaño, podría ser la causa del dolor, ¿no? Parece que este dolor no era constante, porque lo han catalogado como dismenorrea. Entonces, sangrado abundante con coágulos en el periodo menstrual, ¿no? Y a pesar de tener tamaño tan grande del útero, eh, no era un dolor constante, sino era un dolor cíclico, ¿no? O sea, con el periodo menstrual. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que nosotros estamos viendo. La diferenciación, ya le hemos dicho, del PanCoin con el objeto de estandarizar. Estamos dentro del primer eh, grupo, ¿no? El primer grupo de lo que es el sangrado uterino normal, con esta diferenciación que se hace, ¿no? En los componentes de cápsulas estructurales.
ha correspondido este caso clínico a un componente estructural, porque vemos la pieza anatómica allí, que está totalmente deformada, la estructura normal del útero ha cambiado, ¿no? Y por suerte, el estudio histopatológico ha reportado, a ver, ponlo, Luis, la histopatología. Ahí estamos, útero deformado, peso 2, 900, 17 por 16 por 11. Un cervix de 4 por 2 por 5, que es normal. Orificio cervical externo de 0,4. Dice, comunica cavidad uterina desplazada, lateralizada de 7,2 centímetros, cubierta por endometrio delgado de 2 milímetros. En el miometrio hay otra cosa que también llama la atención, un endometrio delgado, porque la paciente ya ha estado expulsando pues todo el contenido, ¿no? Entonces el endometrio pues no era hipertrófico. Y en el miometrio 18, en el miometrio, entonces en la pared, 18 formaciones nodulares arremolinadas, bien delimitadas, que miden entre 0,9 y 12 y 10 centímetros. Después, cervix inflamatorio, endometrio y nódulo, exhibe glándulas tubulares sin atipia, nódulos, miometrio constituido por una proliferación de fibras musculares lisas, cervicitis leve, endometrio proliferativo, leiomas convencionales en miometrio. Por suerte, toda esta patología benigna, ¿no? Con cambios inflamatorios propios, ¿no? Pero no había nada más, o sea, no había una malignidad en lo que es la patología encontrada en la paciente, a pesar de todo lo grosero, grandazo que exhibía, ¿no? Bien, yo los felicito a los dos, ¿no? El igual que a todos los anteriores ponentes de las exposiciones. Justamente la idea es esta, ¿no? La idea es que todos participen para poder definir qué cosa es lo que podía haber ocurrido, qué se debió hacer, qué no se debió hacer, digamos, ¿no? Y qué probabilidades habían de que la cosa sea distinta, ¿no? Bien, entonces vamos a dar por concluida esta ponencia y de hoy día vamos a cerrar lo que es a ver, creo que Stephanie, creo que tú tienes para terminar con la grabación.